buen presupuesto! ¡Qué maravilla! Tenemos dinero suficiente para volvernos locos. La cuestión es que estuvo ahí, muchachos, y este partido sí hay que jugarlo porque es una final. Bueno, no pensé que esto fuera a pasar en nuestro club. Bueno, sí por Kylian, pero pues el club... ¡Qué locura! Miren lo que me vine a encontrar en este modo carrera. Por aquí a Messi Jr. totalmente gratis. No. Lo que vamos a hacer hoy jamás lo hemos hecho en el canal. Reconstruir dos equipos al mismo tiempo, en un mismo modo carrera y de forma paralela. ¿Cómo es esto? Pues muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es reconstruir al París FC, el equipo, bueno, un equipo de la segunda división del fútbol francés. En este momento se encuentra segundo en su liga, en la vida real obviamente, con 52 puntos por debajo del Toulouse. Este equipo tiene algo particular. Lo primero es que ya ha pasado por el canal, pero en FIFAs anteriores y les gustó bastante. Lo particular de este club es que su club rival justo es el Paris Saint-Germain y por ende me llamó la atención para hacer este episodio. Lo que significa que en las próximas 4, porque van a ser solo 4 temporadas, tenemos que destronar ese Paris Saint-Germain, tenemos que ser los mejores de Francia y tenemos que conquistar una Champions League. Esos serían los dos primeros objetivos. El segundo equipo que vamos a reconstruir o que vamos a manipular más bien es la selección francesa. Con ella tenemos que conseguir la Copa del Mundo en 2022. Ese es el tercer objetivo de este episodio. Ahora, todo esto se ve un poco complejo, pues lo va a ser realmente. ¿Por qué conseguir esos objetivos en tan poco tiempo? Pues ya saben que no es tan fácil, porque cuando estamos de segunda división deberíamos hacerlo sin límite de temporadas, pero no. En este caso van a ser 4 nada más. Para ello vamos a utilizar un presupuesto bastante alto, un presupuesto elevadísimo, y también le vamos a dejar esa tarea al señor Thierry Henry, que es un francés de 44 años que conocemos de sobra, pero que en este momento está dirigiendo, bueno, está como segundo entrenador de la selección de Bélgica, si mal no estoy. Vamos a traerlo de regreso a Francia, vamos a traerlo a París y le vamos a encomendar esta tarea de conseguir o sacar este París FC de lo más profundo, llevarlo a lo más alto y conseguir la Copa del Mundo. Ojo, el último objetivo para lograr esto es que tenemos que fichar única y exclusivamente franceses y los mejores franceses que existan, todos los mejores que hayan es los que van a llegar a este club. Así que sin más, suscríbete, poderosísimo like. Antes de ir o de continuar, miremos que este club fue fundado en 1969, tiene su sede en París y compite obviamente en la segunda división del fútbol francés. Tiene 5.6 millones de presupuesto. El presupuesto ya lo vamos a arreglar porque realmente necesitamos una inyección financiera. Por favor, no olviden suscribirse, poderoso like y no olviden que aquí el fair play financiero no funciona, está roto, chicos. Vamos a mirar la plantilla. ¿Qué plantillita tenemos? Bueno, una plantilla bastante compleja, ¿no? Igual no le vamos a prestar mucha atención. ¿Qué formación? Tenemos una 4-2-3-1. Perfecto. Aquí hay jugadores con poco potencial, aunque hay uno con 79-80 más o menos, otro con 78-80 también, a 77-79, etcétera, etcétera. Que, bueno, son jugadores jóvenes, pero que de momento, por ejemplo, este Camara tiene potencial de 79-81, o sea, es interesante de cara al futuro. Tal vez ellos se queden, ¿no? Pueden ser los recambios perfectos, pero de momento esta plantilla realmente no le vamos a quemar mucho tiempo, chicos, porque la vamos a cambiar en su totalidad, al menos el 11 inicial. Ya veremos qué podemos traer con el presupuesto que a todas estas no se los he mostrado. What the fuck, chicos, qué buen presupuesto, qué maravilla. Tenemos dinero suficiente para volvernos locos en el mercado de fichajes y por favor no olvides que el fair play financiero en este episodio no existe, así de sencillo. A ver, esta es la lista que he sacado para este equipo. Esta puede ser, en su gran mayoría estos jugadores están en la selección francesa, pero tal vez algunos no. Yo he escogido los jugadores que más me aparecen con potencial en FIFA. Esos son los que he escogido, no los que están directamente en la selección actualmente o según Transfer Market, ¿no? Ellos tienen una selección en este momento armada, evidentemente, pero jugadores tal vez como Camavinga no están en selección, pero yo los voy a meter. ¿Por qué? Por su edad y porque, hombre, tienen potencial gigante en el juego, ¿no? Entonces me voy a basar en ello. Kanté, evidentemente, sería un insulto no meterlo, lo mismo que algo como el señor Karim Benzema, tendríamos que meterlo porque en la actualidad está haciendo las cosas fantásticas. Varane, evidentemente, no sé cuál de estos dos llevarme. Bueno, creo que tal vez me quede por Konaté. Bueno, en fin, Mukiele. Aquí también Teo Hernández no está, está por encima tal vez estos dos señores que Lucas Hernández, pero Teo sí lo tenemos que meter porque tiene potencial altísimo. También Ferland Mendy, tal vez me lo lleve junto con este señor. Ahí está, chicos, y los porteros
tenemos a el señor Mike Maignan y el señor Hugo Lloris, que son los jugadores, bueno, franceses que más tienen potencial en el juego, chicos. Vamos a intentar con el primero. No estoy seguro que se pueda comprar, tal vez tengamos que ofrecer... ¡Wow! Esto es una locura. Chicos, normalmente aquí debería aparecerme algo como... Él no está dispuesto a jugar en una liga inferior o algo así por el estilo, pero no, resulta que sí. Y bueno, si es así, tenemos el presupuesto suficiente para hacerlo. 2.000 millones de euros. Ofrecer un precio que no me fijé cuánto era el precio de Kylian. Vamos a ofrecer lo que vale. Vamos a ofrecer 195 porque no me fijé, me puse a hablar y no me fijé. Creo que está 220 en adelante. ¡Wow! Chicos, aceptaron el dinero. No entiendo qué está. Se rompió el FIFA. ¿Qué pasó con esto? Vamos a continuar. Después de la negociación con Kylian, tenemos la negociación de la selección francesa. Aceptamos, obviamente. Termina el mercado de fichajes. Nos alegra. Vamos a ver la plantilla. Ahora mismo la selección francesa. ¿Qué tal está, chicos? Hemos hecho... Venga, miramos primero aquí el mercado de transferencias. Aquí. Bien. Hemos comprado a casi todos. Todos creo que ya quedó lista esa selección. Hemos vendido algunos. Tenemos por aquí a Mukiele. Hemos comprado a Ulis también. Hemos comprado a Fernández. A Lloris, a Upamecano, Tchouaméni, también hemos traído al final los dos hermanos, el señor Teo Hernández también ha llegado, Rafael Varane, a Ousmane Dembélé, como pueden ver, N'Golo Kanté definitivamente, el señor Maignan y Moussa Diaby también, y obviamente Kylian Mbappé, Kingsley Coman y Karim Benzema, Jules Koundé, Camavinga y Nkunku. Significa que podemos armar todo el equipo de una. Aquí, como pueden ver, terminó el mercado de fichajes y ahora sí vamos a mirar la plantilla, pero nuestra. Toda nuestra plantilla ha quedado de la siguiente manera: Mbappé, Nkunku, Dembélé, N'Golo Kanté, Camavinga, Coman, Hernández, Varane, Koundé, Mukiele. Por aquí es donde tal vez nos falta Camavinga en la selección y de pronto este señor Tchouaméni. Ahí como están todos descansando. Diaby, excelente. Así ha quedado. Y seguramente aquí vamos a ganarlo todo de una manera muy fácil, chicos. Simplemente vamos a ir mes por mes. Esta liga no creo que sea un problema para este pedazo de equipo. Vamos al final de la temporada y veamos qué sucede. Wow, y es el último día, chicos, el último día para seleccionar a nuestros jugadores, ¿no? Pero miren qué desperdicio. Tenemos que dejar en el camino a Saint-Maximin y también a Martial. Ahora los voy a tomar porque realmente los necesito. Qué pedazo de equipo tiene Francia ahora mismo, ¿no? Miren esto: en Ndombele, Guendouzi, no puede ser. Aouar, chicos, qué locura, ¿no? Tolisso. ¡Qué loco! Al final dejé los siguientes jugadores, chicos. Veamos el pedacito de selección que tenemos. ¿Podemos conseguir la Copa del Mundo? Espero que sí en 2022. Ya tenemos todo listo. Ahora sí vamos a darle fin a esta temporada. Primeros amistosos internacionales. Vamos contra Rumania. Yo no creo que esto sea tan complicado. 2-1. Tenemos obviamente 2 partidos, ¿no? Ahí tenemos el otro, pero vamos a ir simulando esto mes por mes. ¿Por qué? Si no, nos coge la tarde, chicos. Me intrigaba saber si un jugador como Kylian en el París FC podría ser nominado al Balón de Oro. Pues en este año no lo es. La hora de la verdad ha llegado, chicos. Tenemos Copa del Mundo. Claro, estamos finalizando. Bueno, ya estamos en el año 2022. Finalizamos la temporada. Estamos en el mes de junio y tenemos los primeros partidos 17 de junio de 2022. Recuerden que, bueno, en la vida real esto va a ser en diciembre, pero bueno, en fin, esto es el FIFA, chicos. Bien, estamos en el grupo C. Veamos por ahí. Tenemos en el grupo A Portugal. Tenemos a Dinamarca, Rusia, Nueva Zelanda, por aquí Italia, Finlandia, Irlanda del Norte, Canadá, Francia, República Checa, Escocia, República de China, República Popular de China, Brasil, Australia, Hungría, Inglaterra, Polonia, Irlanda, México, España, Noruega, Estados Unidos, Rumania. Me encantaría reconstruir la selección de Noruega. Sería interesante. Y en el grupo G tenemos a Bélgica, Alemania, Austria, Suecia. Ese grupo está interesante. Argentina, Holanda, Gales y Grecia. Ese también está interesantísimo. Veamos nosotros nuestra plantillita está ahí brutal. Ya tenemos a Nkunku con 87, Kingsley, bueno, en 87, Dembélé en 86. No han crecido mucho en una sola temporada. Realmente no han crecido lo suficiente. Upamecano, déjenme ver, más bien dejemos ahí a Koundé y Mukiele. No sé si dejar a Pavard, no, dejémoslo ahí así. Como pueden ver, Hernández ha crecido más que Mendy. Courtois, Maignan va de titular porque tiene 89 de media. Lemar tiene 84 y bueno, nuestro señor tiene igual. En fin, bien, veamos. De esta manera vamos a enfrentar este primer partido. Escocia, chicos. Partido que sacamos 3-1 por grupos, por los grupos, la fase de grupos. Vamos contra China, República Popular de China, que yo creo que es fácil ganar.
darle 2-0, pues. Tal vez el partido un poquitín más complicado. República Checa, aunque no demasiado. Y 2-1, muy bien, estamos, bueno, ya habíamos clasificado a la siguiente ronda. Vaya, aquí cometí un error y no mostré, chicos, los goles. Bueno, ascendimos a primera división, es un hecho, ¿no? Pero, bueno, finalicé y no mostré lo que sucedió con nuestro París FC. Pero bueno, campeones, realmente creo que pasamos hasta invictos. Lo siento, ¿yo por qué me pasé a cuartos de final? ¿Por qué estoy en cuartos de final? ¿Y qué pasó con octavos? Un segundo, chicos, 4-1. Ah, no, perdón, 2-1 a Francia. Perdón, a Hungría. ¿Qué estoy diciendo? Por Dios santo, fase de grupos. ¿En qué momento me pasé? Bueno, tal vez se simuló y no me di cuenta. En fin, estamos ahora en este partido. Partidazo, veamos, tienen a Jota, Silva, Goncalves, están sin Cristiano, por Dios santo, ¿qué es esto? Ignacio Díaz, Paliña, Pereira, Cancelo, López. Vaya, interesante, pero lo sacamos adelante, chicos. Vamos a semis. El partido más duro de esta Copa del Mundo, chico. Alemania, que está con Havertz, Werner, Sané, Gnabry, Kroos, Goretzka, también a Hummel, Schul, Kimmich, Gunther y Ter Stegen. ¿Lo podemos sacar adelante? ¡Sí! Y esto significa que vamos a jugar la final de la Copa del Mundo. ¡Perfecto! Una finalísima brutal, chicos. Ultimate, pero voy a darle más minutos. Lemar está aquí, pero voy a meter a mi chico por este lado. Ahí está, perfecto. Es mi recomendación para la selección. Entonces voy a meterlo de una vez. Maximin no tuvo oportunidad, pero no sé si jugó. La cuestión es que estuvo ahí, muchachos, y este partido sí hay que jugarlo, porque es una final contra España, que tiene a Oyarzábal, tiene por ahí a Moreno, Asensio, Coque, Parejo, Rodri, Laporte, Hermoso, Carvajal, Gaya, o Gaya, debe ser Gaya, De Gea. Este es un partido bueno. Ay, como pueden oír, este es el encuentro más importante del fútbol del mundo del fútbol, perdón. Ahí está. ¿Qué balón tienen? ¿Será el balón de la Copa del Mundo? No, un balón ahí hechizo, digámoslo así. No sé qué balón es ese. Bien, maravilloso. Y como pueden ver, el señor Zinedine Zidane, un tifo bastante interesante. Y una final que, bueno, en la vida real sería magnífica, ¿no? Grandes selecciones. Fantástico tener este partido en una final de Copa del Mundo, ¿no? Ahí está perfecta, está preciosa. Y ahí está nuestro camino recorrido para llegar hasta acá. Bueno, de hecho no tenía ni siquiera planeado hacer este episodio. Muy bien, muchachos, ahí está. El himno francés. La Marsellesa, dicen que es el himno más lindo del mundo. No lo sé. Pero ahí está sonando, chicos. De fondo, poderoso like, ya saben. Y no olviden que esto hasta ahora está iniciando, muchachos. Tenemos cosas que hacer. Tenemos todavía otros objetivos. Derrocar a ese Paris Saint-Germain y conseguir una Champions League. Ya lo saben, ¿no? Hasta ahora va una temporada. El himno de España. Y ahí está Coque. Muy serio. Ante las cámaras. Bien, vamos al fútbol porque Kylian está que se juega. Y aquí nuestro señor... bueno, nuestros franceses... ¡Wow! ¿Qué estás haciendo, Kanté, por Dios? Más bien hago silencio, me concentro y nos ponemos cómodos. ¡Ay, miren qué buen balón! ¡Miren! ¡Ah! ¡No puedo creer! 6 minutos y ya llegamos a amenazar bruscamente a España, muchachos. No puedo creer. Qué salvada la que tuvo aquí España. Por Dios. Esto se pone difícil. Nos vamos al segundo tiempo. Ahí está, veamos la posesión. La posesión es nuestra. Sí, señor, tenemos un partido muy interesante. Déjenme ver aquí una cosa, chicos, y es el rendimiento. Kingsley, por ahí está. El mejor puntuado es Mbappé, 7.9. Perfecto. Hombre, reanudar, estamos jugando sin N'Golo Kanté. ¿Quién juega una final del mundo sin N'Golo Kanté, por Dios? Pues solo yo. ¡Qué golazo! Pero se hace fuera de lugar. No, no está en fuera de lugar. Creí que estaba en fuera de lugar, chicos. Qué buena definición, qué buen pase al vacío. El pase realmente fue el que mejor. Fue lo que mejor hubo en esta jugada, chicos. Ese pase, miren acá, Kingsley. Tan. Aquí va Nkunku, creo que es Nkunku el asistidor. Y perfecto. Al primer toque define Kylian Mbappé, chicos. Al primer toque. Ahí está. Perfecto, muchachos. Kylian anotando el gol que de momento le da la Copa del Mundo a Francia. Uy, Lemar. ¡Kylian! ¡Dios!
Se lo comió Kylian. Uf, no puede ser. Kylian Mbappé se comió ese gol. Era el doblete para el francés. Bueno, todos son franceses aquí. ¡Ay! ¡Qué bien! Nosotros también tenemos portero, chicos. Termina, chicos, termina. ¡Qué partido este! Por Dios, qué masacre la que tuvo España por parte nuestra, pero al final no concretamos sin un solo gol. Uno solo al minuto 56 por Kylian Mbappé, chicos. Veamos cómo celebran los franceses y vamos a darle fin a este episodio. Recuerden que tenemos que jugar y conseguir ser los mejores de Francia y evidentemente los mejores de Europa. Aquí está, álcenla. Me encantó cómo jugó Kingsley Coman. Brutal. Brutality, chicos. ¡Qué locura! Miren lo que me vine a encontrar en este modo carrera. Por aquí a Messi Jr. totalmente gratis. No lo puedo creer. Voy a preseleccionarlo y voy a ficharlo, chicos. Pues recuerden que como está creado, está en la base de juego bueno, está en la base de datos del juego. Entonces, bueno, me pareció curioso que apareciera ahí Messi Jr. en un modo carrera distinto al que ya terminamos. Una serie que espero que hayan visto y que les haya gustado. Bien, para este mercado de fichajes, chicos, no tenemos nada, solamente este préstamo. No tenemos nada para hacer, finalizar. Ya somos campeones del mundo. He renunciado a la selección porque ya el objetivo se consiguió. No sé si tal vez más adelante, en el momento en que tengamos tal vez Euro, me anime a jugarla. No sé, ahí miraremos. No hay de momento. Ya más adelante miraré, pero de momento no quiero comprometerme con selecciones. Quiero entregarme de lleno a esta plantilla y como está, no hay ninguna selección. Perfecto. Vamos al final de la temporada. Estamos en la 22-23. Yo creo que vamos a darle, porque con estos manes no se pierde nada. Vamos directamente a mayo, a junio, al 29 de junio, porque con esta gente no se pierde nada. Tenemos que ganar todo y como pueden ver, eso es rapidito que vamos haciendo, porque lo importante en este momento es destronar a ese PSG y llegar a puestos de Champions. Bueno, estamos perdiendo 2-1. ¡Qué loco! ¡Wow! Perdimos 3-2 ante... ¡Wow! Miren eso, estamos perdiendo todo. A pesar de que estamos en primera división, no somos seleccionados, o bueno, ahí está, dice que Salah, Neymar, Messi y Mané son los seleccionados al Balón de Oro de este 2022, pero qué curioso, creí que nos iban a dar un Balón de Oro, bueno, al menos seleccionar uno de nuestros jugadores, que es Kylian Mbappé, pero no es así. Veamos más adelante. Chicos, otro de los objetivos se ha cumplido y es destronar, y por nada más y nada menos que 7 puntos, al poderoso PSG, que es un equipo que aparentemente es indestronable en la vida real, aunque el día de ayer en Champions le dieron su lección. Ya saben de qué hablo. Estoy grabando el día después del partido de Champions. Por aquí no pudimos conseguir nada, por aquí tampoco, pero bueno, ya vamos a ir mejorando. Tenemos la liga, que será un objetivo más importante. Después veremos otro título y estamos evidentemente en Champions. Tenemos como goleador a Kylian Mbappé, 29 tantos en 35 partidos, por encima de su ex compañero Neymar. Bueno, el mejor asistente fue Neymar y el segundo fue Kanté. Por ahí también tenemos a... ¿quién más? A nadie más. Ah, sí, Dembélé y Mbappé. Wow, el mejor portero de la liga fue el señor Lecomte del Mónaco, y nuestro arquero quedó en el 5º lugar. Mal, como debe ser, como siempre se imagina uno que va a pasar. Mbappé es el goleador, 29 tantos, 7 goles, 7 asistencias, perdón, en los 36 partidos que jugó, y como podemos ver tiene un promedio interesante de 7.8 para el señor Mbappé. Por aquí también tenemos rendimiento perdón, ¿cuánto creció Mbappé? Solo una unidad, qué curioso. Este señor creció 3 unidades, 7.3, hizo 12 golecillos. Ahí como pueden ver también Dembélé con 7.3, en Nkunku rápidamente con 6.8, Benzema que va en caída libre. Esto es lo que no me gusta de este FIFA, y después del partidazo que te jugaste ayer, muchacho, por Dios. Este Tchouaméni también con 6.6, Camavinga 6.8, 6.7. Este señor, tengo un problema que se me quiere ir y no lo quiero dejar ir, evidentemente. Kanté, bueno, este señor no creció mucho porque fue relevo. Hernández con 6.6, Koundé con 6.6, también Thiago, tengo a Thiago en la mente, Teo Hernández con 6.5, Olís, que tuvo una buena temporada, ya que nuestro medio centro ofensivo se lesionó, entonces tuvo 6.5, tuvo bastante oportunidad. Mike Nan con 7.1, Mukiele 6.7, Varane 6.76, Upamecano con 6.5, que no creció mucho porque son los recambios que tengo. 5.8 para Lloris. Messi Jr., por Dios, chicos, ¿qué hace otra vez este sujeto metido en un episodio? Estos chicos no tuvieron oportunidad porque son jugadores que no están invitados a este proyecto. Rápidamente, ahí el más costoso es Kylian Mbappé, y en ese orden, con 12% de crecimiento, y en ese orden, como pueden ir viendo, chicos, rápidamente, fantástico lo que está haciendo
haciendo este señor. Ahí van los crecimientos de todos y cada uno de nuestros jugadores. Ahí va Dembélé, miren a Dembélé, interesante. Maignan en este lugar, 1%. Koundé, Kanté cayó un 1%, un 5%. Este señor también cayó un 2%. Varane que se mantuvo, por Dios, 18% para Upamecano. Y Lucas Hernández, 22%. Tchouaméni, 16%. 25% para Mukiele, Camavinga, Benzema en caída libre, por Dios, Benzema, Lloris, Messi, 37% en picada, bueno, va hacia abajo nuestro Messi, por Dios, y esto no, bueno, en fin, no tenemos competiciones a nivel de selección, así que no he tomado las riendas de esa selección para nada, por ahí tal vez han tenido amistosos, pero de momento no nos interesa. Tal vez este episodio finalice en la próxima temporada, porque con el equipo que tenemos muy seguramente podamos conseguir Champions. Debido a que no tuvimos fichajes, no hicimos nada de ese tipo de trámites, pues hemos llegado directamente a la fase de grupos de la Champions League, la cual vamos a avanzar rápidamente, iremos directamente a octavos, esos serían los partidos que tendríamos en cuenta. Porque yo creo que con la Juve, bueno, realmente tenemos un grupo un poco difícil, ¿no? No, este no es mi grupo, por Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasa con este juego? Por Dios, aquí, este es mi grupo. Milan, claro, pero está bastante interesante, Milan, Atlético Bilbao y el Slavia Praga. Vamos con esta fase de grupos, chicos. Wow. Están un poco agotados. Veamos qué hacemos con el Milan de visita en nuestra casa, 2-0. Perfecto, gol de Benzema. Bueno, no pensé que esto fuera a pasar en nuestro club. Bueno, sí por Kylian, pero pues el club, en fin. Fantástico, nos ganamos el Balón de Oro. El Balón de Oro se queda en el París FC. Hemos pasado, como era de esperarse, a los octavos de final. Aquí vamos con el primer partido de ida contra el Leipzig, 3-1. Partido de vuelta, Dembélé un poco agotado, dejemos a ver, tran por aquí, no, Tchouaméni no, vamos con este señor Olis que lo veo un poco estancadillo, vamos con Benzema en esa posición que no creo que le vaya bien, pero bueno, vamos a ver, ya tenemos el partido, la ventaja bastante amplia, así que perfecto. Nos encontramos en el camino o en los cuartos de final un rival francés, veamos qué hacemos en el partido de ida, 3-2, perfecto, y en el partido de vuelta tenemos a Dembélé muy agotado, por Dios, vamos con Diaby, que se quiere ir y estoy tratando de evitar que se vaya, estoy tratando de avanzar en este episodio antes de que se me vaya. 3-1, perfecto, vamos a semis. Este es un partido bastante complejo, el cual hemos sacado 1-0 adelante, pero uno nomás, vaya. Partido de vuelta, sigue siendo complicado porque estamos en el Camp Nou y 3-3 y en el global 4-3 nos permite ser finalistas. La verdad, en la liga nos fue bastante regular, quedamos por debajo del PSG, pero tenemos una sorpresita. Tenemos este Trophy Champ, la Copa de Nacional está por definirse. Tenemos final de Champions contra el PSG, tenemos Derby y tenemos el reencuentro de Kylian contra su equipo en una final de Champions, contra su ex equipo. Esto me gusta. En el goleo tenemos a Neymar y Mbappé en el segundo lugar, qué mal. Asistencias, bueno, en el tercer lugar a Coman. Porterías, Donnarumma del París es el mejor, el nuestro quedó en el cuarto lugar. Goleadores en Champions, Neymar y nosotros, wow, Mbappé hasta el lugar número 14. En las asistencias, bueno, Mbappé fue el mejor. En las porterías, bueno, el mejor fue Szczęsny y nosotros quedamos en el sexto lugar. Mejor jugador de la temporada, 7.6 de promedio. Tenemos aquí también 30 goles, 14 asistencias, fue el mejor, bueno, es de esperarse, ya tiene 25 años y 7.6 de promedio a nivel general. Por aquí tenemos a Nkunku con 7.0, Coman también con 18 goles, 12 asistencias, 7.4, Camavinga con 6.9, excelente, Theo con 6.7, con poco crecimiento, Karim Benzema en caída libre, bajó 10 unidades, más 14 unidades de lo que, bueno, de cuando iniciamos, ¿no? 6 puntos, pero aún así tuvo 6.7 en 30 partidos, siempre jugó hartos, ¿no? Pero qué mal que el FIFA deje que estos jugadores se caigan tanto realmente. Dembélé, 6.9, Diaby, 6.8, y teniendo en cuenta que Karim Benzema está tal vez en su mejor momento, ¿no? 6.7, ¿qué edad tiene aquí Karim? 36. Kanté con 6.5, Tchouaméni con 6.6, Upamecano con 6.6 también, Mukiele 6.6, qué buen jugador es Mukiele, Koundé 6.7, Olis que solo tuvo una unidad de crecimiento, aún así se jugó 27 partidos, no entiendo por qué no creciste tanto, el plan de desarrollo equivocado, podría ser. 6.7, Maignan con 7.0, fantástico, 14 porterías imbatidas, sin crecimiento, Lucas Hernández 6.4, Lloris que se retira esta temporada y que probablemente lo ponga de portero para esta finalísima. Camara, bueno, estos chicos que no tuvieron oportunidad y a ver, veamos a Messi Jr., no podemos ver sus
los números aquí, pero lo que sí podemos ver de momento, chicos, son sus valores comerciales. Ahí está, el más costoso sigue siendo Kylian Mbappé con un 7% de crecimiento, 2 unidades de crecimiento también. Coman con 9%, este señor cayó 1, Nkunku subió 10, 2 para Dembélé, buen jugador. Koudé también, Maignan, sí señor. Diaby con 0% de crecimiento se mantuvo. Varane cayó un 4%, ahora es un jugador de 81.5 millones. Upamecano que también se quiere ir, pero por fortuna ya vamos a terminar. Este señor gigantesco, pero su valor comercial está en caída. Mukiele con 23%, Camavinga, Tchouaméni están por igual, no creció este señor 34 y este se mantuvo. Bien, valores iguales, ¿no? Versus de estos dos estaría interesante. Bien, Hernández cayó un 7%, Lucas tienes 28 años, por Dios eres grandísimo. Olís 22, Benzema 69%, jugador de 12 millones. Messi no tuvo crecimiento, al parecer se mantuvo. Lloris, bueno, 9%, aún así Lloris. Perfecto, chicos. De esta forma hemos finalizado lo que serían, o las estadísticas más bien. Muy bien, aquí como podemos ver, ganancias de 352 millones, los ingresos fueron de 431, tuvimos gastos de 79 millones y un diferencial, como pueden ver, de 352. 1.300 millones el club, era el valor, o es el valor del club, 1.320, y la proyección era 1.470. Perfecto, 7.6 millones de camisetas vendidas, y Mbappé, Coman y Nkunku, bueno, fueron las mejores, o las más vendidas, pues. No queda más que ir a la prensa, ir a la entrevista, mirar este gran duelo, el derbi parisino, y por una final de Champions. Esto sería interesante, esto es muy interesante, de hecho. Bueno, tal vez las redes sociales están que explotan en Francia porque se van a enfrentar dos de sus equipos, bueno, en París más que todo, ¿no? Dos de sus equipos representantes o representativos de la ciudad. Bueno, yo creo que podríamos sacar esto adelante porque tenemos tal vez mejor equipo que el Paris Saint-Germain. Sure, o claro, más bien. Veamos qué sucede, chicos, en el terreno de juego porque, como dije, se viene un partido brutality. Wow, miren ellos cómo nos van a enfrentar con Neymar, tienen a Correa, Messi todavía está con ellos, Kessie, Locatelli, Wijnaldum, Bernat, Marquinhos, Hakimi y Diallo, Donnarumma. Perfecto el partido, 4 minutos, todo en orden, vamos a una noche fantástica de fútbol. Hermoso, chicos, hermoso el estadio, hermosa la afición y una sensación maravillosa, un presentimiento de que vamos a tener un partido fantástico contra este Paris Saint-Germain. Sí, le ganamos, evidentemente termina el episodio, vamos en la tercera temporada, pero también si le ganamos sería muy bueno doblegar totalmente al equipo parisino, al equipo del Paris Saint-Germain. Aquí se van a enfrentar Thierry Henry frente al señor o contra el señor Mauricio Pochettino. Por desgracia olvidé cambiar los uniformes, debimos quedarnos con el uniforme nuestro de local, pero bueno, en fin, tenemos que jugar así. Hermoso el himno de Champions y también hermoso este partido, muchachos. También es hermoso, muy hermoso si se suscriben y si dejan un poderosísimo like y si en el comentario fijado me dejan un equipo para reconstruir y si también me dejan ahí un jugador para contar una historia, si también me dejan, bueno, lo que quieran lo pueden dejar en los comentarios, críticas constructivas. También es importante que tengan en cuenta que al activar la campanita van a poder estar al tanto de todo lo que suceda en el canal porque se vienen cosas maravillosas. Maravillosas, de momento concentrémonos. Una vez finalicemos el partido, si es que ganamos, iríamos a mirar el resumen de los títulos conseguidos. Perfecto. ¡Ay, no la devuelvas, muchacho! ¡No! ¡Ay, por fin, chicos! 13 minutos. ¡Qué buena jugada de Coman! Pero el portero también está gigantesco y por poco nos arruina el gol. Ahí está el francés ex Bayern Múnich, ahora dándole el triunfo momentáneamente a este París FC. Vaya, qué locura. Francia viendo que el nuevo representante o su nuevo equipo representante ante las competiciones europeas está haciendo de las suyas. El París FC destronando totalmente, al menos de manera parcial, destronando al PSG. Final del primer tiempo. La posesión, la posesión es para nosotros, interesante. Veamos cuál es el mejor puntuado del partido. Se ve que es Nkunku. Ahí, como pueden ver, 7.8 para Coman, que podría ser el mejor puntuado. No está Mbappé, bueno, sí está entre los mejores puntuados, pero no es el mejor. Bien, Camavinga.
Está amonestado, dejémoslo que finalice. Démosle los 45 minutos de la despedida a Hugo Lloris, por Dios. Recuerden que se retira esta temporada. Entonces vamos a dejarlo, Camavinga un poco ahí condicionado, pero luego veremos si metemos a Tchouaméni. Ojo, ojo que se va Kylian. No creo que te equivoques en todas, Kylian. ¡Kylian! ¡No creo que te equivoques en todas! No lo creo, muchacho. Nkunku y Kylian Mbappé, una fórmula que funcionó para esta jugada, chicos. Esta fórmula funcionó bastante bien. Miren, aquí va. Se lleva el balón. Perfecta entrada de Kylian en solitario. Y Nkunku definiendo como un killer. Muy bien, 2-0, minuto 55. Quizás esto sea nuestro. Quizás realmente seamos los reyes de Francia y de toda Europa, ¿no? Estamos imponiendo condiciones. Vamos, vamos Dembélé. Vamos Dembélé. Otra vez, otra vez. Va Kylian, que resultó ser el mejor asistidor. Asistidor. Y nuevamente se repite la fórmula. Estamos en fuera de lugar. No, señor. La fórmula nuevamente funciona. Y resulta que Nkunku, el ex Leipzig, resultó haciendo doblete esta noche. Y doble asistencia de Kylian. Se repite la fórmula y nuevamente funciona. Miren esto, se van en solitario. Un contragolpe bastante bueno del París FC. No creí que Dembélé fuera a hacer esto. No lo pensé, muchachos. Se averió su reloj. Bueno, no importa. Porque significa que es la hora del gol de Dembélé. En el Barça no nos regala tantas felicidades, pero aquí sí. Tantas alegrías más bien. Perfecto. Muy buena la habilitación también. Pase perfecto, limpio. Y balón adentro, muchachos. Goleado el Paris Saint-Germain. Era apenas de esperarse con este pedazo de equipo. Básicamente jugamos con la selección. Evidentemente la selección francesa, chicos. Final, no da más. Vamos a ver el resumen de los títulos, porque en este momento todo es felicidad. Veamos, tenemos ligas, tenemos 2 ligas. Bueno, yo asumo que la primera la ganamos, estoy casi convencido, pero no estoy 100% seguro. Bueno, sí estoy seguro, pero no lo mostré, pero estoy convencido que sí la ganamos. 2 ligas, tenemos una Trophy Champ, como pueden ver aquí. Tenemos la Champions, que obviamente se ve de fondo, la que están celebrando ahora mismo. Y tenemos un mundial, hemos ganado el mundial, todos los objetivos básicamente han sido conseguidos. Goleadores, bueno, tuvimos un goleador de la liga en una ocasión que fue Mbappé, y tenemos también en el club un balón de oro por parte de Kylian Mbappé. Bien, esos han sido los títulos, chicos. Fantástico lo que se hizo con este club. Bueno, con tanto presupuesto y con semejantes jugadores, pues obviamente lo íbamos a conseguir. De todas formas, espero les haya gustado este episodio. Les agradezco muchísimo por llegar hasta esta parte del video, por suscribirse, por dejar un poderosísimo like y por estar atentos a lo que se viene, porque se vienen cosas magníficas en el canal, chicos. Sin más me despido, poderoso like, adiós. It's natural to reflect on this final, but so much hard work has gone into the entire campaign. Memories, memories. What would a celebration be without the chance to enjoy it with your own supporters? Well, these fans have certainly played their part, haven't they? They'll savour these moments. They've travelled far and wide to follow their team. They're loving every minute of this, and why not? They deserve it. A performance of fire as well as ice. They held their nerve when that was necessary. And these celebrations will run long into the night. Well, these are the moments they have to make the most of. It doesn't happen very often, does it? These will be photos to cherish for years to come. Brilliant stuff. And you are looking at the best club side in Europe.